todos bienvenidos. Mano Eduardo, ¿usted se acuerda de este himno? ¿Ya lo encontró? Bueno, le iba a preguntar el nombre de un himno, pero ya lo encontramos. De pronto, ¿cómo se llama? Venid y celebrad. No, pues no lo vamos a poner, sino que lo necesito. En esta noche vamos a compartir la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero pensé por un momento, escuchando a Alfonsito en Éxodo capítulo 15, no está dentro de lo que yo estoy pensando compartir, pero me hizo venir a la mente el hermano resaltando que Dios es grande. Y en Éxodo capítulo 15 acaba de pasar, los israelitas al salir de Egipto cruzan el Mar Rojo. Uno de los sucesos más grandes, más maravillosos en la historia. Y después de pasar el Mar Rojo, sucede algo grandioso y es algo que le da importancia o relevancia a la alabanza al Señor. Inmediatamente pasa esto, Moisés hace un cántico, canta Dios, y dice el versículo 15:1, entonces Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, este cántico va dirigido a una persona. Cuando nosotros venimos aquí a rendir culto al Señor, nuestro cántico debe estar dirigido a Él, ¿cierto? A Él. Y dice la siguiente parte del versículo, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces vemos ahí dos palabras, magnificado grandemente. Y esa palabra magnificar significa precisamente eso, grande. El rey David le decía al Señor en oración, tuya es la magnificencia. Le estaba diciendo, tú eres grande, pero esa magnificencia significa que Dios es grande en hechos poderosos. Es como si le estuviera diciendo, te has engrandecido grandemente. Y te has magnificado grandemente, es que lo que acaba de pasar, el abrir el Mar Rojo, que su pueblo haya pasado por el medio, por tierra seca, y luego vuelva y se cierra el mar, son las magnificencias del Señor, hechos poderosos de Dios. Entonces, en esta se me movió algo cuando el hermano hablaba de lo grande que es el Señor, y Moisés aquí nos lo ratifica. Él es magnífico, Él es grande, hechos poderosos. Ahora sí vamos a donde debo estar, y es Gálatas capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos en Gálatas. Gálatas 1, Gálatas 3 y Gálatas 6, pero vamos a leer Gálatas 1. El apóstol Pablo está haciendo su saludo normal a la iglesia en Galacia, pero dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas 6, versículo 14, 15 dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras, Señor, y hablar de Cristo, hablar de la persona que en este instante y durante toda la historia de la humanidad es la persona que el mundo ha necesitado y necesita y necesitamos en este momento, Señor. Permite, Padre, que podamos hablar, que podamos honrar tu santo nombre,
a través de esta enseñanza, a través del Señor Jesucristo, a través de presentarlo a Él, sabiendo, Señor, que necesitado hoy, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, necesitamos tanto de la cruz, necesitamos tanto a Cristo crucificado hoy, Señor. Pues rogamos que hayan personas que hoy puedan entender esta verdad, Señor, y sus ojos sean abiertos y puedan, Padre, ir a Cristo en plena libertad. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Ponemos este tiempo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a devolvernos a Gálatas 1. Y en Gálatas 1, el versículo 4 es el versículo que quiero mirar de rapidez. Y este versículo 4, digamos que está dividido en tres frases. Está hablando del Señor Jesucristo, el versículo 3 termina hablando de nuestro Señor Jesucristo, por ende, entra a hablar en el 4 de Él, el cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Una frase ahí maravillosa. La segunda, para librarnos del presente siglo malo. Y la tercera, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, la primera frase dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y esta frase es bien clara, es bien contundente para que los ojos del mundo se abran hoy. El Señor Jesucristo, cuando uno lee esta frase, puede ver su entrega voluntaria, yendo voluntariamente a la cruz, yendo voluntariamente con el pecado a cuestas en sus hombros a pagar por la humanidad. Vemos esta entrega maravillosa y esta sola frase nos habla netamente del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, el cual se entregó, el cual fue a la cruz por una razón, por nuestros pecados, por esa carga de pecados. Una de las cosas que está pasando y ha pasado durante toda la humanidad, pero que hoy lo podemos ver más, es el pecado. El pecado se reveló, se manifestó, se muestra. Ya la gente no tiene miedo de pecar en plena libertad y mostrarle al mundo que es un pecador. Y de hecho los pecadores hoy en día son más reconocidos, son más perseguidos, más vistos. Pero el mundo no ha podido entender esta verdad, y es que el Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra a darse a sí mismo, a entregarse por causa de nuestros pecados. La segunda frase dice, para está el propósito de esta entrega, para librarnos del presente malo. Esa palabra siglo malo significa mundo engañoso, mundo dañino, mundo perverso. Y esa entrega del Señor Jesucristo en la cruz nos hace entender que Él se entregó a sí mismo para librarnos del pecado, para que el hombre no viva una vida llena de pecado en esta tierra, para no vivir como un condenado en la eternidad sin Cristo, pero también para librar al hombre de este mundo lleno de maldad. En este momento, cualquiera que sea creyente en Cristo está viviendo una vida diferente, es decir, su pecado fue quitado, su pecado fue perdonado, su pecado fue borrado, porque entendió que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, pero también significa que nos libró también para no ir al infierno, para no ir a la condenación. El mundo hoy está rebosado de un montón de cosas y creen un montón de cosas, pero lo que no ven es que están condenados, es que están caminando en la cuerda, es que están al borde del abismo, es que están a punto de partir a la eternidad sin Cristo. No ven el propósito de Dios, no ven el propósito de la entrega en la cruz del Señor Jesucristo. La siguiente palabra dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y esto es maravilloso. Yo tengo que decir que Dios es maravilloso, perdonador, misericordioso, entregó a su Hijo en la cruz para salvar al hombre, para librarlo. Diría yo, para librar al pobre hombre de su pecado.
Es el plan de Dios. La liberación del ser humano es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los hombres no se pierdan, lo sabemos, ¿cierto? Los cristianos sabemos eso. La voluntad de Dios es que el hombre no se pierda eternamente. Es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo. Es la voluntad de Dios que el hombre venga a Él, que sus pecados sean borrados, que tenga una relación con Él. Esa es la voluntad de Dios. El hombre quiere que sea salvo y esté eternamente con Él. Entonces, ese es el plan de Dios. Cristo se entregó así por causa de nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo por la voluntad de Dios. Es el plan, era el plan de Dios perfecto, maravilloso, que su Hijo amado viniera a la cruz y se entregara por nosotros. En Gálatas 3:1, donde también miramos, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y uno puede ver este versículo, digamos que en dos partes, teniendo en cuenta que esta carta está dirigida a creyentes, pero el apóstol les está recordando, el evangelio les está recordando al Señor Jesucristo, les está recordando lo que hizo por ellos. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta es una parte del versículo, digamos que la parte A. Y la palabra fascinó, ¿sabe qué significa la palabra fascinó? Significa atracción irresistible. Ustedes sabían, por ejemplo, que las serpientes, cuando van a atrapar a otro animal, ejercen una atracción a través de sus ojos que terminan mareando. Uno ve en las series de televisión que el pobre ratón, en vez de correr, se va acercando más a la serpiente. Uno quiere que se vaya, pero él corre más hacia la boca de la serpiente. Está fascinado con los ojos de la serpiente. Esta palabra fascinar aquí nos habla de eso. Alguien ejerció una atracción a los Gálatas. En otras palabras, los Gálatas quedaron atrapados mediante mentiras, mediante falsedades. Quedaron atrapados en eso, fueron atrapados para no obedecer a la verdad. Estos Gálatas, el apóstol Pablo les hace un fuerte llamado de atención hasta el punto de decirles insensatos, porque ellos habían conocido la verdad, pero habían decidido no obedecer a la verdad. Desobedecieron a la verdad. Lo peor es que desobedecieron a la verdad creyendo falsas enseñanzas, creyendo falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos. Pero la otra parte del versículo, que es de pronto la que más me gusta, y es donde dice: ante cuyos ojos, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La parte B es la parte impactante de este versículo. A los creyentes gálatas se les había sido presentado el Señor Jesucristo claramente como crucificado. Y esta es la cosa más importante. Ustedes, yo creo que todos sabemos en esta noche, los que estamos aquí, que el trabajo de la iglesia, gran parte del trabajo de la iglesia, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero gran parte del trabajo de la iglesia es presentar a Cristo crucificado al mundo. Es presentar a Cristo. Cuando uno va a alguna parte, ¿de qué puede hablar? Ahorita los temas están relacionados con lo que está pasando en nuestro país, pero es necesario que el mundo sepa, que el mundo hable, que el mundo conozca de Cristo crucificado. Y usted en esta noche debe saber de Cristo crucificado. La verdad más importante para cualquier ser humano. El mundo necesita conocer la verdad y la verdad es Cristo crucificado. No le neguemos el evangelio a nadie. No le neguemos a Cristo crucificado a nadie. Me encanta cuando oigo hermanos en el trabajo, en donde se mueven, hablan de Cristo. Estoy yendo allí, estoy yendo allá, estoy visitando, estoy hablándole a mi compañero de Cristo crucificado. La verdad más impactante, la verdad más importante, Cristo crucificado nos habla de su entrega en la cruz por nuestros pecados.
Cristo crucificado nos habla de su muerte derramada en la cruz. Cristo crucificado nos habla de una entrega voluntaria, se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Por eso el descontento de Pablo, ya los Gálatas habían creído la verdad, habían conocido la verdad, Cristo crucificado ya había sido presentado ante ellos, pero ellos luego comenzaron a oír falsas enseñanzas que le dieron el genio al apóstol Pablo. Y en otras palabras, ellos pasaron de conocer la verdad a vivir en la mentira. Cristo crucificado, la verdad, a vivir en la mentira. A veces, cuando estamos hablándole a las personas de Cristo, dándoles a conocer la verdad, viene alguien y les habla la mentira, los arrebata, los asesina, se los lleva a la mentira. El ser humano, al ser humano hay que presentarle al Señor Jesucristo crucificado. El ser humano necesita, mire, ahí está Cristo. Es lo que usted necesita. No hay otra verdad que el mundo necesite sino Cristo crucificado. El ser humano necesita saber, conocer, buscar al Señor Jesucristo crucificado, la única verdad que puede salvar al hombre. ¿O hay otra? ¿Hay otra verdad? No, no hay otra, ¿cierto? No hay otra. Cristo crucificado es el suceso más importante que ha pasado en la historia de la humanidad. No hay otra cosa más importante que el Señor Jesucristo crucificado. Lastimosamente, a veces nosotros los cristianos vemos eso como algo que sucedió, algo sí especial, maravilloso, pero pasa. No, Cristo crucificado es lo más grandioso que le ha podido pasar a la historia, ni siquiera comparable con que el pueblo de Israel haya atravesado el Mar Rojo. No se compara. Lo más grandioso y lo más importante que ha podido pasarle al ser humano es Cristo crucificado. Cristo la cruz. Cristo crucificado nos habla de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Cristo crucificado nos habla del plan de Dios para la salvación del hombre. Cristo crucificado, ¿sabe qué quiere decir? Te amo, hombre, te amo. Usted es un pecador, pero te amo. Morí por usted en la cruz. Es un grito de Dios hacia el hombre. Ven a mí. Yo tengo la verdad, yo tengo la salvación, yo tengo lo que usted necesita. No hay otra forma. No hay una noticia más grande, más importante para el ser humano. Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Es la cosa más grande, la noticia más importante. Vamos a Gálatas 6:14. Dice, ya habíamos leído Gálatas 6:14, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y el 15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero antes de mirar estos dos versículos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, una de las enseñanzas de los judaizantes había entrado a la iglesia, ahí en Galacia, y la enseñanza era que estas personas decían, no, está bien que ustedes hayan creído en el Señor Cristo, pero les falta algo. Les falta la circuncisión. Y la circuncisión consiste en cortar el prepucio del órgano genital masculino. Tenemos que recordar que este fue una señal entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Fue una señal del pacto que habían hecho los dos. Y lógicamente esto siguió a todos los judíos. Todos los judíos se tenían que circuncidar. Aún el mismo Señor Jesucristo fue circuncidado. Pero con la venida del Señor Jesucristo,
con la muerte del Señor Jesucristo a salvar a los pecadores, esta señal o esta práctica tiene que parar. Pero es una práctica que se vuelve innecesaria, ya no habría que circuncidar a ninguno. Pero en otras, los que seguían la falsa doctrina se circuncidaban para que nadie los persiguiera. Es decir, si usted no era circuncidado, era perseguido. Podría decir, yo soy seguidor de Cristo, pero le decían, es circuncidado, no, entonces era perseguido. Entonces, ¿qué comenzó a pasar dentro de la iglesia? Comenzaron los seguidores de Cristo a circuncidarse para no ser perseguidos. Entonces, permitieron que esta enseñanza innecesaria se metiera, porque yo pregunto, para que estemos convencidos, ¿necesitamos la circuncisión los varones para ser salvos? Es que no lo veo. ¿Sí o no? Entonces, si alguien les decía algo, no, la respuesta era no, yo soy circuncidado. Entonces, ¿qué pasó con la circuncisión? Se volvió más importante que Cristo crucificado. Se volvió más importante, y entonces los hombres terminaron gloriándose más en la carne, olvidándose de glorificar al Señor Jesucristo que los había salvado. Entonces, viene el apóstol Pablo y les dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Y esa palabra gloriar traduce jactancia o traduce hacer alarde. Lejos esté de mí gloriarme. El apóstol Pablo ya había dicho en 1 Corintios 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. David ya había dicho en el Salmo 34, en Jehová se gloriará mi alma. Lejos esté de mí gloriarme, sino en dónde, en la cruz, pero ojo, no está hablando de una cruz, me voy a poner una cruz aquí y voy a mostrársela a todo el mundo. No es de esa cruz que está hablando. Porque la cruz lo que realmente le dice al hombre es lo que pasó en la cruz. La cruz sin el Señor Jesucristo no sirve para nada. La cruz se vuelve importante por aquel que murió en ella, por aquel que se entregó. Entonces la cruz nos habla de sacrificio, de muerte, de entrega voluntaria por los pecados de la humanidad. Eso nos habla la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio, en la entrega de mi Señor, en su sangre derramada. Dice luego, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, el mundo, yo en Cristo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Impresionante. Y esta partecita me hace pensar en algo. En el mundo solo hay dos cosas que usted puede escoger, o usted es de Cristo o usted no es de Cristo. Y si usted no es de Cristo, es del mundo, y el mundo está gobernado por Satanás. Es decir, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Es decir, el que no es de Cristo es de Satanás. Tiene por patrón, por padre al diablo. El ser humano se gloria de muchas cosas. Muchas cosas son muy importantes para el ser humano hoy. Carro, casa, bonitos cuerpos. Oye, los hombres se andan glorificando y las mujeres en sus bonitos cuerpos, sus tonificados cuerpos, la ropa, la moda, los amigos muy importantes, las personas más importantes. Yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo del gobernador, yo soy amigo del secretario. No, tranquilo, no pasa nada, yo soy amigo del secretario de tránsito. Uy, qué gloria tan impresionante para muchos. Los tenis los tenis hoy día, la marca,
Alguien anda glorificándose o dándole la gloria a un par de tenis más que a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. En otras palabras, es como si él dijera, mi gloria, mi alegría, mi todo es Jesucristo crucificado. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero ser es Cristo crucificado. Ahí está todo el tesoro de él, todo su caminar está en esas dos palabras, Cristo crucificado. Cristo crucificado debe llevar al hombre a que el mundo muera y que yo muera al mundo. Alguien dirá, ¿qué tiene de malo el mundo? El mundo es dañino. Ahorita hay una palabra muy famosa para describir al gobierno. El gobierno es corrupto, pues el mundo es corrupto. El hombre es corrupto. Le voy a coger una frase a un hermano que dice, y esa frase la veo ahora mucho por todas partes, los buenos somos más. Y a mí me da risa, la verdad. Porque es que los buenos no somos más. El hombre se cree que es una persona buena que a veces hace cosas malas. Pero es lo contrario, el hombre es malo, perverso, corrupto, que a veces hace cosas buenas. Entonces, ¿qué tiene de malo el mundo? Pues que el mundo es perverso, el mundo es corrupto, el mundo es corrompido, el mundo es malo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo es gobernado por Satanás. Cristo crucificado me saca de ese mundo perverso, me arranca de las garras y del poder del diablo y me lleva y me presenta al Padre y le dice, aquí está fulano que ha creído, de hoy en adelante es tu hijo. ¿Ven la cosa? Cristo crucificado es lo que necesita el mundo. Yo puedo decir qué grande que es el Señor. Pero el versículo 15, ay, ¿por qué se me acabó el tiempo tan rápido? En el versículo 15 dice, este versículo dice, pero en Cristo Jesús, ni la circuncisión de unos que proclamaban la circuncisión, ni la incircuncisión no tienen ningún valor. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Pregunto. Una nueva creación. Una nueva creación. El Señor Jesucristo ya había hablado de eso también. Y esa circuncisión nos habla de cosas que yo tengo que hacer para agradar al Señor. Pero la incircuncisión es el otro extremo, no hacer nada para acercarme a Dios. Entonces, ni la incircuncisión vale nada. No tiene ningún valor la circuncisión ni la incircuncisión. Vale cero, no tiene cero valor. No te salvan. Entonces, ¿qué es lo que vale ante Cristo Jesús? Una nueva creación, una nueva criatura. ¿Cómo llego a ser una nueva criatura? ¿Cómo llego a ser una nueva creación? Creyendo en Jesucristo crucificado. Creyendo en Cristo crucificado. Yo creo que les voy a quitar unos minuticos más y quiero que miremos rápidamente en Mateo capítulo 11 para que miremos algo que no quiero dejarlo pasar por alto. Mateo capítulo 11 está el versículo 1 y nos habla de los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso, algunos pueden leer esa historia en la casa y ya la mayoría sabe por qué estaba preso. Entonces, ¿qué pasa? Pues Juan el Bautista, aquel que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues tuvo una duda. Y eso es lo que se cree que pasó ahí, es posible. Yo no lo voy a asegurar. Pero manda mensajeros, estando preso, pues lo podían visitar. Manda un par de mensajeros al Señor Jesucristo y le pregunta que si eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro en el versículo 3. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo para Juan a través de los mensajeros fue la siguiente, dice el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado evangelio.
¿Y por qué quise mirar? Esta es una parte de la radiografía de lo que es el ser humano sin Cristo. Aunque yo tengo que, a través de la Biblia sabemos que el Señor le devolvió la vista a algunos hombres, ¿cierto? Algunos hombres, y siempre recalco el que más me gusta, Bartimeo el ciego, Marcos 10:46. Entonces, el Señor le devolvió la vista a algunos ciegos, de verdad hizo milagros, el Señor Jesucristo. Pero también debemos saber que el hombre sin Cristo está ciego. No puede ver la gloria de Dios. Cristo crucificado es nada. Ahora, los cojos andan. Claro que el Señor Jesucristo sanó un montón de paralíticos, pero el hombre sin Cristo cojea, anda fuera del camino verdadero que es Cristo crucificado. El hombre, los leprosos son limpiados, y siempre me viene a la mente aquel leproso que le dijo, sí, Señor, si quieres puedes limpiarme, y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Si quiero, si quiero. Entonces, el hombre sin Cristo está manchado, sucio, a causa del pecado. Los sordos oyen, pero el hombre sin Cristo es sordo a la palabra de Dios. Los muertos son resucitados, el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Pero viene este punto, a los pobres es anunciado el evangelio, es decir, el hombre sin Cristo es el más desvalido que hay, es un pobre hombre, yo diría un pobrísimo hombre, un hombre Cristo. A los pobres es anunciado el evangelio. Podemos ver en los evangelios que el Señor Jesucristo tenía un especial afecto por los pobres. Y hay muchos mandamientos hacia los pobres. Pero eso no significa que Él no quisiera salvar a los ricos, ¿o sí? Yo no creo. Pero dice la Biblia que es más, ¿cómo dice? Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos. Entonces, normalmente un rico puede decir, no me falta nada, no tengo necesidad de nada porque lo tengo todo, lo cual es una mentira porque le falta todo, que es el Señor Jesucristo crucificado. Entonces, pero también los pobres piensan que tienen necesidad de todo menos del Señor Jesucristo. Entonces, conclusión, el pobre y el rico necesitan al Señor Jesucristo. Entonces, a los pobres es anunciado el evangelio, y la palabra pobre aquí traduce literalmente acurrucarse. O sea, una palabra que está acurrucado, normalmente se acurrucan es como para saltar encima de algo, pero aquí es acurrucado, es decir, en otra palabra, está tirado en el piso, es un mendigo, es un pordiosero. Eso es lo que traduce la palabra ahí. Pareciera entonces que dijera que el Señor Jesucristo vino a anunciar el evangelio a los mendigos y pordioseros, pero no lo vemos así en la Biblia, ¿cierto? No vemos, el Señor salvó a Bartimeo, del que ya les hablé, pero, y a otros quizás pordioseros, pero muchos no estaban en esa condición de mendicidad, y vemos un montón de hombres que fueron salvos. Saqueo, por ejemplo, no era un mendigo, era rico, pero entonces, ¿qué quiere decir a los pobres anunciado el evangelio? Que todos los seres humanos, esto quiere decir que todos los seres humanos sin el Señor Jesucristo están en bancarrota espiritual. Todos los seres humanos sin Cristo crucificado están en bancarrota espiritual, no tienen ninguna clase de bienes para presentarse delante del Señor Jesucristo. Si usted esta noche no tiene a Jesús, si usted no es un creyente, está en bancarrota espiritual, es un pobre hombre. El hombre sin el Señor Jesucristo es un desvalido, pobre, necesitado. Puede estar en la pobreza extrema o puede estar en grandes riquezas, pero si no tiene a Cristo es un mendigo, es un pordiosero, acurrucado, tirado en el suelo, que no se puede levantar espiritualmente por sí mismo. Habíamos preguntado antes, ¿cómo llego a ser una nueva criatura? ¿Cómo llego a ser una nueva creación? Y habíamos dicho, creyendo en el Señor Jesucristo.
y encontramos varios pasajes donde nos habla. Juan 3:16, el 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En otra parte dice, el que cree en Él no es condenado. En otra parte dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Es creyendo que el hombre es una nueva criatura, una nueva creación. Pero para creer en el Señor Jesucristo, debes primero reconocer tu pobreza, tu bancarrota espiritual. Porque muchos hombres no van a la presencia y no creen en el Señor Jesucristo crucificado porque creen que no necesitan nada, porque creen que están por encima de Dios, porque creen que están muy bien o así estén muy mal. Lo que menos creen es que sean unos pobres delante de Dios. Algunos tienen muchas excusas, no, es que Dios me puede ayudar, Dios casi que habla de Cristo hoy por moda. No, solo el Señor va a sacar de esto, solo el Señor, pero inmediatamente salen con una cosa que contra de las cosas de Dios. El hombre, para ser salvo, para ser una nueva criatura, porque si el hombre no es una nueva criatura, si no es nuevo, no puede presentarse delante del Señor. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. El hombre, para ser salvo, debe reconocer que es un pobre hombre y que no tiene nada en sus manos para ofrecerle a Dios. ¿Qué tiene el hombre pecador para ofrecerle a Dios? Nada, nada, tiene nada, no tenemos nada. Lo único que puede llevar frente al Señor es su pecado. Lo único que tengo, Señor, es que soy un pecador. El hombre debe ser perdonado y debe pedirle perdón al Señor Jesucristo. Pobre es aquel que reconoce delante del Señor que no tiene ningún bien espiritual. Es decir, si el hombre no va al Señor como un desvalido, como un necesitado, como la única opción en mi Señor Jesucristo, no hay otra, no va a poder ser salvo. Si no se necesita el Señor Jesucristo, Él murió por sus pecados, que en sus manos no tiene nada para ofrecer, que usted está en bancarrota espiritual y necesita que el Señor lo llene. No podrá llegar al Señor Jesucristo, no podrá ser una nueva criatura. Quien dijo, los pobres que reconocen su bancarrota son levantados del muladar y puestos no entre los sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes del reino. Imaginen esto tan maravilloso. Quiero terminar rápidamente con un ejemplo en Lucas 18. Yo no sabía que se me iba a alargar tanto, pero Lucas 18 hay un ejemplo, yo se los leo rápidamente. Dice, a unos, del versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y tengamos en cuenta que los publicanos normalmente tenían dinero. Eran cobradores de impuestos, quizás ricos. Pero ¿cómo se presentó delante del Señor? Como un pobre, como alguien que no tenía nada, como alguien que se descendió a su casa, justo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla, enaltecido. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos das de hablar de Cristo. Oh Dios, cuánto necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitan los pobres hombres. En la calle hay pobres hombres con mucho dinero. En la calle hay pobres hombres con muchas riquezas, con muchas ventajas sobre los demás, con muchos negocios, pero frente a ti, Señor, son pobres hombres. Su dinero no lo pueden poner para comprar su salvación.
Pero Padre, también hay muchos hombres con muchas carencias, muchos necesitados, y vemos a la gente preocupada, Señor, nos estamos muriendo de hambre, pero en realidad necesitamos a Cristo. Padre, rogamos para que los que escuchen este mensaje puedan entender, Señor, que si no van como unos mendigos, como unos necesitados, como unos pobres, como unos que no tienen nada en sus manos para ofrecerte, si no van en esa condición, Señor, no van a poder ser una nueva creación. Padre, dejamos todo en tus manos esta noche, rogándote por la salvación de muchas almas, rogándote por nuestro país, rogándote por nuestras autoridades. Dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos.